¿Cuál es tu situación imposible esta mañana? ¿Cuál es tu situación imposible esta mañana? Posiblemente hoy viniste y apenas llegaste y no sabías si ibas a venir o no, pero a lo mejor estás teniendo un problema matrimonial que dices, ¿cómo voy a hacerle para seguir adelante? Ya no aguanto, ya me tiene hasta... A lo mejor es un problema con un hijo, una hija rebelde que ya no hallas la puerta, ya has ido a consejerías, ya has ido a todo tipo de tratamientos y nada parece hacer que el muchacho o la muchacha entienda. A lo mejor es un problema económico y dices, ¿de dónde voy a sacar para pagar? ¿Antes de qué? A lo mejor es un problema de salud. Los médicos ya no saben qué hacer y tú ya llevas tiempo tratamiento, tiempo... ¿Cuál es tu situación imposible esta mañana? A lo mejor es algo que tienes dentro de ti, un pecado que no te suelta y que tú no sueltas, algo que te sigue ahí sacudiendo. A lo mejor es una opresión espiritual. A lo mejor estás pasando cosas que no entiendes, sea depresión, sea... ¿Cuál es tu situación imposible esta mañana? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Dios nos encuentra cuando estamos en situaciones imposibles. De hecho, la serie de la que hemos estado hablando de escoger la vida es cómo Dios interviene en nuestras vidas cuando de por hecho y por default estamos en una situación imposible. Desde Génesis capítulo 3, cuando la humanidad pecó, cuando nos rebelamos en contra de Dios, nuestra situación se convirtió en una situación que humanamente es imposible de resolver. Dios le dijo al principio, cuando Dios creó a la humanidad, que nos hizo a su imagen y semejanza, nos bendijo, nos mandó a multiplicarnos, nos mandó a gobernar la creación. Y el mandato de Dios era bien claro, dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio no comas, porque el día que comas vas a morir. Génesis capítulo 2. Génesis 3 nos dice que el hombre y la mujer efectivamente decidieron desobedecer a Dios, comieron del fruto, y al rebelarse en contra de Dios, es lo que la Biblia llama el pecado, nos convertimos todos como humanidad en criaturas egoístas, personas que solamente quieren lo suyo, orgullosas, llenos de temor, de miedos, llenos de inseguridades, llenos de vergüenzas, de culpas. Empezamos a mordernos unos a otros. La mujer que me diste fue la que me engañó, la serpiente, un desastre. Y efectivamente, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros, por nuestros propios méritos, merecemos la muerte. Pero Dios. Dos palabras hermosas, ¿verdad?, que Pablo utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de cómo el Dios de la Biblia es un Dios que en su gracia entra en nuestro sufrimiento, entra en nuestras dificultades, entra en nuestras situaciones imposibles y actúa para hacer lo que solo es posible para Él. No para nosotros, para Él. ¿Y qué es lo que hace? La semana pasada hablamos cómo de Génesis capítulo 3 a Génesis capítulo 12, todos esos capítulos hablan acerca de la depravación de la humanidad, acerca de la corrupción que trajo el pecado, la muerte de Abel asesinado por su hermano Caín, el diluvio por la violencia de la humanidad, pero no halló gracia delante de Dios. Gracia es el favor inmerecido que Dios nos da proveyendo sus promesas y su plan de salvación. Nosotros no merecemos esa gracia, pero Dios nos la otorga por su puro placer. Y este Dios de gracia es un Dios que se acerca a nosotros, pero, aquí está lo interesante, Dios espera una respuesta de nosotros. ¿Cuál es la respuesta apropiada a la gracia de Dios cuando Dios nos da sus promesas y su provisión? Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a verlo en la vida de Abraham. Abraham en Génesis capítulo 12. Si tiene su Biblia, le invito a abrirla en Génesis capítulo 12. Vamos a ver un panorama de la vida de Abraham, un poquito en su encuentro con Dios desde el capítulo 12 al capítulo 22. Pero antes de ver la vida de Abraham, la pregunta que vamos a estar reflexionando en su vida es esta. Aquí. ¿Qué tipo de respuesta busca Dios en aquellos a quienes les ofrece su promesa y su provisión? Gracia es el favor inmerecido de Dios que nos da su palabra, sus promesas y nos da su provisión, el cumplimiento de esas promesas. Pero aunque Dios lo ofrece y Dios nos lo da gratuitamente, Dios espera una respuesta de nosotros. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros? Génesis capítulo 12, en el llamado de Abraham, nos comienza a hablar acerca de la fe bíblica.
Dios espera que respondamos a Él con fe. Pero hay gente que cree, hay gente que tiene fe, pero realmente no cree. Fe no es nada más decir, oh, yo tengo fe. ¿Fe en qué? No, pues yo nomás tengo fe. No. La fe bíblica es una fe basada en las promesas de Dios, basada en la provisión de Dios, basada en la gracia de Dios. La fe bíblica es lo que nos permite confiar en Dios y entrar en una relación personal con Él. Hebreos capítulo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes cuál es la condición más imposible a la que nos podemos enfrentar en la vida? No es ese diagnóstico médico, no es el problema económico, no es el problema emocional o relacional que te trae de un ala. El problema más imposible al que nos enfrentamos es nuestra existencia separada de Dios en nuestros propios pecados. Y lo único que nos puede restablecer en esa relación con Dios es la fe bíblica de confiar en sus promesas de su palabra. Así comienza la vida de Abraham, como una invitación que Dios le extiende a dejar todo lo que para él era significativo en su vida de pecado y buscar una nueva dirección siguiendo a Dios. Ven conmigo, vamos a ver Génesis capítulo 2. ¿En qué consiste esta respuesta de fe? Vamos a ver la vida de Abraham y Sara en ese camino de fe. ¿Qué tipo de respuesta busca Dios en aquellos a quienes les ofrece su promesa y provisión? Bueno, Dios espera que tengamos una respuesta de fe bíblica. Y esta fe bíblica es una fe que le da la espalda al pecado para acercarnos a Dios. La fe bíblica es una fe que le da la espalda al pecado para acercarnos a Dios. El primer paso de la fe bíblica verdadera de respuesta a Dios es el arrepentimiento. Mira Génesis 12, versículo del 1 al 5. Ese es el encuentro de Dios con Abraham. Después de que la humanidad fracasó, después del diluvio, después de la torre de Babel, donde todos son esparcidos por todos lados, Dios viene al encuentro de un hombre. Y este hombre era un hombre idólatra, un hombre que después en Josué se nos dice adoraba ídolos de dioses lunares. Este hombre es, pudieras decir, un donadie. Tiene ciertas propiedades y cosas, pero tiene muchos problemas. Ya está grande, tiene 75 años. Y Dios viene a su encuentro. Y este hombre es Abraham, sin H, antes de la H, Abraham. Vamos a ver cómo fue este encuentro con él. Dice versículo 1, Génesis 12, versículo 1 al 5. Esta es la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué está pasando aquí en Génesis 12? Bueno, Dios viene al encuentro de Abraham buscando una relación personal con él. Y lo primero que Abraham escucha de Dios es, vete de tu tierra y de tus parientes. ¿A dónde, Señor? A la tierra que yo te voy a mostrar. A ver, así como así nomás sin saber a dónde voy, no, está duro, ¿no? Pero ¿cómo vivía Abraham? Abraham vivía en un contexto donde conocía su cultura, donde estaba acostumbrado, pero era una cultura politeísta e idólatra. Y el Dios de la Biblia, el creador de los cielos y la tierra, el Dios verdadero, viene buscando entre una humanidad corrupta, lastimada por el pecado, y pone sus ojos en este hombre Abraham. Y lo llama. Y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostraré. ¿Y qué le ofrece Dios? Dice, y haré de ti que seas bendición. Yo te voy a bendecir. Si alguien te maldice, yo lo voy a maldecir. Si alguien te bendice, yo lo voy a bendecir. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios escogió a Abraham para, a través de Abraham, en esta relación que tendría con él, Dios cumplir su promesa de rescatar a toda la humanidad. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Génesis 3:15. ¿Te acuerdas cuando el hombre y la mujer pecaron, cuando Dios maldijo a la serpiente? Le dijo que de la descendencia de la mujer se levantaría uno, que le aplastaría en la cabeza, él mismo sería herido en el talón.
esta promesa de un Salvador, esta promesa de un Redentor que vendría a través de la mujer, parte de la humanidad, sería el llamado que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham, sígueme, te voy a dar una tierra, pero todavía más importante, a través de ti voy a cumplir mi promesa de salvación. Y Abraham dejó todo y lo hizo a un lado y siguió a Dios. El primer paso de fe cuando Dios viene a nosotros y nos comparte su palabra y nos da sus promesas, es darle la espalda a un estilo de vida lleno de pecado y empezar a seguir a Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús en el Nuevo Testamento se acerca a sus primeros discípulos? ¿Cómo llama Jesús a esos pescadores? ¿Te acuerdas? Sígueme. Ven en pos de mí, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Sígueme. Y dice en el Evangelio de Marcos capítulo 1, dejando al instante sus redes, le siguieron. Cuando Jesús viene a tu encuentro en el Nuevo Testamento, Él demanda un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de vida, de un estilo de vida de pecado a un estilo de vida caracterizado por las promesas de Dios, por el futuro de Dios. Eso la Biblia le llama arrepentimiento. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento, la palabra utilizada para arrepentimiento es la palabra para cambio de mente. En el Antiguo Testamento a veces la palabra que se traduce como arrepentimiento es la palabra de darse la vuelta, volverse a. Arrepentimiento es un nuevo comienzo, no lleno de las influencias de una cultura separada de Dios, sino basado en las promesas de Dios. El arrepentimiento es una palabra hermosa, hermanos, porque nos dice que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Es un Dios que no se rinde. Es un Dios que aunque estemos en el hoyo, aunque a veces estemos enfrentando problemas imposibles, cuando Dios viene a nuestro encuentro, Dios está dispuesto a hacer cosas nuevas que antes no se habían hecho. Pero el precio es que tenemos que darle la espalda a ciertas cosas. Y muchas personas dicen, es que si yo empiezo a ir a la iglesia, entonces ¿qué? Debo dejar de estar con mis cuates. Ya no voy a poder. ¿Se sabe qué, verdad? Es que en México eso significa para la calor, ¿verdad? ¿Ya no voy a poder tomar? A ver, espera tantito. La pregunta no se trata tanto de lo que puedes y no puedes hacer. La pregunta es de quién está en control y quién dirige tu vida. ¿Vas a dirigirla tú? ¿Con tus antojos, tus deseos, con tu carne, diciéndote lo que quieres hacer? ¿O vas a dejar que Dios te guíe? ¿A dónde? A donde Él diga. Mira que Dios no le dijo a Abraham exactamente a dónde iba a ir, ¿verdad? Abraham iba a ir siguiendo la promesa de Dios, siguiendo la presencia de Dios, siguiendo la provisión de Dios. Pero Dios no le iba a dar todos los detalles. ¿Por qué no? Porque Dios está en control. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, síganme, ¿qué debe hacer uno como su discípulo? Yo les sigo, ¿verdad? Y Él dice, y yo os haré, no tú te vas a hacer, yo os haré pescadores de hombres. Asimismo Dios cuando viene a Abraham le dice, tienes que darle la espalda a toda esta cultura de muerte y de pecado y tú me vas a seguir a mí y yo te voy a hacer bendición. Yo te voy a hacer, no tú te vas a hacer, yo te voy a hacer. Cuando seguimos a Dios y le damos la espalda al pecado, tenemos que renunciar al control de nuestra vida. Tenemos que decirle, Señor, ya no soy yo, ahora tú eres el que estás a cargo. Y es el primer paso de fe. Este paso de fe no es fácil, pero es absolutamente necesario. Hermanos, muchos de aquí en este servicio y en el servicio también anterior, venimos de todos lados del mundo. La mayoría de los que estamos aquí somos de alguna parte de Latinoamérica, si no crecimos y nacimos aquí en los Estados Unidos. Yo soy de México, crecí en Guadalajara. Yo no sé exactamente dónde es cada uno de ustedes, pero venimos de todos lados, de Centroamérica, de Sudamérica, de México, de todos lados. Estoy convencido de que Dios permitió que muchos de nosotros estemos aquí en los Estados Unidos porque Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros. Muchos de nosotros venimos buscando una mejor oportunidad para nuestras vidas, para nuestras familias. Venimos buscando bendición. Venimos buscando una buena vida, escogiendo la vida porque de donde venimos, algunas veces las cosas eran un desastre. O el crimen, o la pobreza, o la falta de recursos, a veces las cosas eran un desastre. Y Dios nos permite llegar aquí. La pregunta es, ¿nada más será que Dios quiera que ganemos dólares, tengamos casas y carros y ya se armó? No. Estoy convencido de que Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros en esta tierra de oportunidades. Dios le ha confiado a la iglesia en los Estados Unidos por muchas generaciones el hermoso y precioso evangelio de Cristo Jesús.
Y Dios ha permitido las naciones en este país porque estoy convencido que Él quiere llamar a gente de toda lengua, todo pueblo, toda nación a postrarse a los pies del trono de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es nuestra responsabilidad como iglesias comunicar la promesa dada a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes en qué se convirtió Abraham cuando Dios le llamó a salir de su tierra y en su parentela? Él se convirtió en un inmigrante. Oye, ¿legal o ilegal? A ver, espera tantito. Porque ese es un botoncito medio complicado de hablar ahorita, ¿verdad? Las políticas y todo eso. Déjame decirte algo. En la Biblia, Dios, el Creador, es el dueño de los cielos y la tierra. La tierra le pertenece a Él. Él es el dueño. La tenemos prestada. Los países, después en Hechos, el apóstol Pablo nos dice que Dios es el que les pone barreras y habitación, ¿verdad? Dios pone límites, fronteras. Sí, Dios ha permitido las naciones, Dios ha permitido que la humanidad se gobierne de ciertas maneras. Debe haber leyes, debe haber orden. Después puedes leer en Romanos capítulo 12, 13 y 14 el propósito del gobierno. Debe haber cosas que pongan la sociedad civil en orden. El gobierno es una provisión de Dios, autoridad civil. Pero Dios sigue siendo el dueño de toda la creación. Y en la Biblia, muchas veces Dios llama a personas o Dios llama a pueblos y Dios llama a naciones a seguir su llamado. Y en la Biblia, Dios es un Dios del huérfano, de la viuda y también del extranjero. Muchas veces Dios permite las personas que migren de un lugar a otro porque Dios está buscando tener un encuentro personal con ellos, con estas naciones. Jesús mismo, cuando Herodes lo persigue para matarlo, ¿qué le dice el ángel? Vayan a Egipto. Jesús mismo entiende lo que significa ser un inmigrante. Pero déjame decirte algo. Aquí está la tragedia. Muchos de nosotros, buscando una nueva vida, llegamos a este país y en lugar de buscar a Dios, buscamos todo tipo de cosas, ¿verdad? Y si no tenemos familia, si no tenemos una estructura social que nos apoye, nos metemos en todo tipo de vicios. Tristemente, los hispanos estamos empujando las estadísticas de nacimientos de niños, pero no con papá y mamá, múltiples parejas. Y un montón de niños crecen sin papá, y pobreza extrema, y drogas, y vicios. Los hispanos, vamos adelante en las estadísticas de quién acaba en la cárcel, quién vende drogas y consume drogas, quién maneja ebrio. ¿Crees tú que Dios nos trajo esta nueva vida para que vivamos una vida de pecado? ¿Una vida destructiva? No, eso ya la podríamos haber conseguido de donde venimos. Dios nos está dando una nueva oportunidad y nos dice que le demos la espalda al pecado y busquemos su promesa de vida. Nuestros niños, nuestras generaciones desesperadamente necesitan escuchar la palabra de Dios porque solamente a través de su palabra es que viene su vida. Pero si nosotros nada más les damos dinero, si nosotros nada más les damos juguetes, si nosotros nada más les damos la oportunidad de esta tierra, sin los valores del reino de Dios, a veces las bendiciones pueden convertirse en maldiciones. Si nos olvidamos que Dios es el que nos bendice y nos llama, estamos tan perdidos como empezamos. El primer paso de fe es dar la vuelta al pecado y empezar a seguir a Dios. Yo no sé qué circunstancia imposible estás luchando, pero Dios ahí en tu circunstancia imposible le puede dar la vuelta si tú lo dejas y le sigues a Él. Entonces, primer paso, darle la espalda al pecado. Pero eso no es todo. Abraham y Sara salen de este lugar, Sarai salen de este lugar. Segunda respuesta que Dios espera, no solamente dar la espalda al pecado, sino tomar la palabra de Dios al pie de la letra y recibir el mejor futuro que Dios tiene para nosotros. Antes de comentarte más de esta respuesta, Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 22 nos cuenta más o menos la historia de Abraham y de Sara. El 12 es su comienzo, cuando le dan la espalda a todo lo que ellos habían vivido y empiezan una nueva vida siguiendo a Dios. Del capítulo 13 al capítulo 15, 16, 17 y 18, tú ves el centro de la historia de Abraham, y el centro de la historia de Abraham se enfoca en el problema más grande de esta pareja. Todo matrimonio enfrenta problemas, ¿verdad? Todo matrimonio enfrenta problemas, y esos problemas tenemos que resolverlos dialogando, ayudándonos, comprendiéndonos, pero a veces enfrentamos problemas que son humanamente imposibles de resolver. Esta pareja, Abraham tiene 75 años, Sara es un poco más joven, pero ambos son ancianos ya.
Esta pareja tiene un problema de infertilidad. No pueden tener hijos. Y para un matrimonio que quiere tener hijos y no puede tener hijos, qué difícil y qué frustrante y desgastante es. Cuando una pareja trata y trata, pero no puede tener hijos. Como la infertilidad, hay muchos otros problemas. La infertilidad, por cierto, no es un estigma que llevan simplemente las mujeres. Hombres pueden también tener problemas de infertilidad. Afecta tanto a hombres como a mujeres. En los países desarrollados como Europa, los Estados Unidos y en Australia, el índice de infertilidad parece ser más alto. No saben exactamente por qué los científicos, pero muchos piensan que es porque en los países desarrollados cada vez más las personas quieren más disfrutar su vida y están dejando los hijos para después si quieren tener hijos. Pero ¿qué pasa cuando la vida que damos por hecho ya no es posible? ¿Qué pasa cuando tú pensabas que tú puedes hacer lo que tú quieras y de repente no puedes? La vida en la Biblia no es algo que nosotros nos merecemos. Desde Génesis capítulo 3, lo único que merecemos como pecadores es la muerte. La vida es un regalo que Dios nos da por su gracia para ser rescatados, para ser reconciliados con Él. Estamos vivos por la pura misericordia de Dios. Y Dios en su misericordia quiere rescatarnos. Bueno, esta historia de Abraham y de Sara es de cómo Dios nos rescata cuando no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Ven conmigo a Génesis 15. Ya han pasado varios años desde que Dios llamó a Abraham y a Sarai a salir de donde era y Dios viene al encuentro de Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1. Mira cómo Dios conoce nuestro corazón y lo que Dios le dice a Abraham. Segunda entrevista de Dios con Abraham. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Voy a preguntarte en Génesis 15, ahí al principio dice: ¿quién vino a Abraham? Dios, ¿verdad? Pero bien interesante como dice: la palabra de Jehová vino a Abraham. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, Dios viene ofreciéndonos ¿qué? Su palabra. Pero la palabra no es simplemente algo, ¿recuerdas? La palabra es alguien. En el Nuevo Testamento esa palabra, Juan capítulo 1 nos dice: en el principio era el verbo, aquel verbo fue hecho carne. Versículo 14, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este personaje que viene al encuentro con Abraham? Es la palabra del Señor. Y le dice: no temas, Abraham. ¿Qué es lo que muchas veces a ti y a mí nos impide responder confiando en la palabra de Dios? ¿Sabes qué es muchas veces? El temor. Dios sabe que en nuestro corazón muchas veces tenemos miedo. Oye, si le doy la vuelta a mi vida, ¿qué tal si no es lo que yo espero? ¿Qué tal si pierdo lo poco? ¿Qué tal si? No, a mí me da, no, mejor no. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Aquí yo me quedo. No. El miedo nos paraliza. Pero Dios quiere reemplazar nuestro miedo con la fe de su palabra. Dice: Abraham, yo sé que tienes miedo, no tengas miedo. Dice: yo soy tu escudo. Un escudo es lo que tú te pones en tu armadura para protegerte de los guamazos del otro lado, ¿verdad? Dios está de intermediario entre este mundo roto y quebrantado de dolor y nuestra vida personal. Dios quiere ser nuestro escudo. Dice Dios: yo voy a recibir los trancazos. Tú deja que yo te proteja. No tengas miedo. Yo soy tu escudo, tu recompensa, tu galardón será de sobremanera grande. Dios tiene un plan para su pueblo, un plan de darnos la vida que siempre hemos deseado, pero todo depende de si tomamos sus promesas y las creemos y las vivimos o dejamos que nuestros miedos nos controlen. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios tiene un mejor plan para nosotros, una nueva realidad definida por el poder creativo de su palabra, no por la miseria de nuestras circunstancias, si decidimos creerle. Dice: no tengas miedo. Y dice, versículo 2, escucha a Abraham ahora, dice: respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? A ver, espera tantito. ¿Qué podrá Dios darle a uno? Dios es el dueño de todo, pero mira lo que dice Abraham: ¿qué me darás? Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Abraham tenía un siervo de Damasco, Eliezer. Y dice: ya estoy viejo, no tengo hijos. Y el que me va a heredar es un esclavo.
Señor, ¿qué me vas a dar? Si lo único que yo quiero no me lo has dado. ¿Te fijas? En el corazón de Abraham hay gran dolor, hay gran temor. ¿Se te ha pasado a ti a veces que a veces piensas, híjole, ya se me está pasando el tren y todavía no? Especialmente cuando uno está chavo, ¿verdad? Y no encuentra la mujer con la que se casa el hombre. Ya se me está pasando el reloj. A veces siente uno, se me va a pasar la oportunidad. Señor, ¿qué me vas a dar? Ando sin hijo y ese esclavo me va a heredar. Deprimido, decepcionado. Mira lo que dice Dios, versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, descendencia, no me has dado descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira cómo es Dios. Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Pero lo lleva fuera y le va a dar una lección objetiva para que vea cómo Dios nos enseña, dice. Le dijo, versículo 5, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. Abraham, tu vista ha estado enfocada aquí en la tierra nada más, en tus limitaciones, tus cosas imposibles. Abraham, levanta los ojos. Yo me imagino, ¿verdad? En el campo, un cielo estrellado, no había la contaminación de luz que tenemos aquí en la noche. ¿Ha visto usted un cielo estrellado? ¿Cuántas estrellas ve? Un chorro, ¿verdad? Con el ojo desnudo puede ver usted posiblemente algunos miles de estrellas, pero hay miles de millones de estrellas en el cielo en la noche, que llenan todo el universo con distancias que ni siquiera podemos imaginar ni contar. Y Dios, cada una de esas estrellas las llama por nombre. Dios considera los mundos como polvo en su balanza, cuenta todo el universo con el palmo de su mano. El Dios de la Biblia es un Dios que no está limitado por nuestras limitaciones. Le dice a Abraham, levanta tus ojos, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dios va a cumplir su palabra. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Mira cómo respondió Abraham en el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí está, hermanos. Cuando ahora sí prende. Aquí está cuando le cae uno el 20. Abraham escuchó la palabra de Dios. Abraham levantó sus ojos. Dios le abrió los ojos a la realidad de lo que Dios puede hacer por el poder de su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por el aliento de su boca todo el ejército de ellos, nos dicen los salmos. Dios creó todo el universo por el poder de su palabra. Y cuando nosotros nos aferramos de su palabra y ponemos nuestra confianza en ella, dejamos que Dios nos dé una visión de lo que Él solo puede hacer. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, ¿sabes qué es lo que Dios nos da? Dios quita lo limitado de nuestra escasez por el pecado y nos da su justicia. Pablo en Romanos capítulo 8 después y en el libro de Gálatas habla acerca de este mismo versículo y nos dice que esta es la justicia que viene de Dios por la fe. La justicia de Dios es como Dios hace todo lo roto por el pecado, restaura y lo hace bien de nuevo. La justicia de Dios es el cumplimiento de sus demandas. Dios es el que provee justicia por su gracia a aquel que tiene fe en Él. En otras palabras, solamente Dios puede darnos lo que nosotros no podemos ganarnos. ¿Y qué es lo que nos da? Su justicia. Pablo le llama a esto justificados por la fe en que en las promesas de Dios, en el Dios que solamente puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, no basado en su esfuerzo, sino lo que Dios haría por él. Y mira lo que dice el versículo 7. Le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Más de 400 años antes de que los israelitas fueran al éxodo, a Egipto, Dios ya sabía. Dios le está diciendo a Abraham, no te equivoques, yo sé lo que voy a hacer.
No te lo he contado todo desde el principio, porque a veces ya tienes miedo. Imagínate si te contara todo. Confía en mí. Tú sígueme, pero yo sé exactamente lo que va a pasar y lo que voy a hacer, pero hay más. Abraham trajo ese sacrificio, puso los animales divididos, Dios le instruyó cómo. ¿Qué significa eso? Esos animales que partían en medio y ponían una mitad enfrente de otra, era la manera en que hacía la gente un pacto. Y el significado de esta ceremonia era el siguiente: las personas que hacían el pacto, las dos partes que hacían el pacto, pasaban por medio de los animales muertos. Y el significado era este: si al ratificar este pacto uno de nosotros rompe el pacto, que nos pase como les pasó a estos animales. Muerte. Entonces mira lo que sucede. Versículo 17. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué está pasando ahí? Está oscuro, es de noche, Abraham tiene miedo, los animales están partidos y de repente esta presencia de fuego humeante pasa por en medio de los animales. Y dice, Dios hizo un pacto con Abraham. Fíjate, Abraham no pasó por en medio, pero Dios sí. Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, la promesa que yo te he dado, la voy a cumplir, aunque me cueste la vida. Ponle mucha atención. Dios es un Dios que hizo un pacto con Abraham de redimir a la humanidad, a pesar de que le costaría su vida misma. Todavía no sabemos mucho, pero tú sabes después qué viene en la vida de Abraham y qué viene después en el cumplimiento de esta promesa. Por lo pronto, en Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham: tú vas a tener un hijo, aunque ustedes no puedan, yo sí puedo. En Génesis 17 y Génesis 18, Dios viene a cumplir su promesa. Si tienes tiempo después, puedes leer 16, ¿verdad? Cuando tus buenas intenciones se convierten en una pesadilla. Dios le dijo: vas a tener un hijo con Sara, ¿y qué hacen? Vamos a ayudarle a Dios con la esclava. No, es un desastre. No trates de hacer lo que solo Dios puede hacer. Confía en su palabra. Hay momentos para ser creativos, momentos para no ser creativo. Cuando Dios nos da su palabra es porque esa es la manera y no hay otra. Confía en su palabra, síguele, no trates de ayudarle a Dios con lo que solo Dios puede hacer. Pero llega hasta el capítulo 17 y el capítulo 18 y mira cómo Dios va a cumplir. Sigue pasando el tiempo y la promesa no se cumple. Han pasado alrededor de 13 años. 13 años. Para el tiempo en que Ismael es circuncidado. Para el tiempo en que Isaac nace. 13 años. Y todavía no se cumple la palabra de Dios. En Génesis capítulo 17, 15 al 23, Dios viene al encuentro de Abraham una vez más. Mira lo que Dios dice. Génesis 17, versículo 15 al 23. Dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. What? Abraham está escuchando la palabra de Dios y Abraham se está riendo. Ay, Señor, qué buenas intenciones tienes. ¿Podemos burlarnos de Dios? Pero algunas veces tenemos la palabra de Dios, la leemos y ay, sí. O somos cínicos, o somos insensibles, o pensamos, es que esto, no, es que es otro rollo. No, yo necesito una solución práctica aquí, ahorita. Dios le dijo: tu esposa Sara va a tener un hijo. Naciones van a, pero es imposible, ya tenemos 100 años y 90 ya. Eso déjalo para los jovencitos, ¿verdad? Ya las cosas, hermanos, esas son situaciones reales. Hay personas que luchan con infertilidad, personas que luchan con impotencia. No podemos dar la vida que a veces pensamos que podemos. Qué difíciles son las luchas cuando no puedes hacer lo que pensabas que siempre podrías. No, mejor. Y mira lo que le dice Dios, versículo 20. En cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré
y será una gran nación. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Ahí viene el cumplimiento del plan de Dios. El siguiente año, Dios viene al encuentro otra vez de Abraham y de Isaac. No tenemos tiempo para ver todo, pero quiero que veas lo que pasa en el capítulo 18, versículo 9 al 15. Esto tiene que ver ahora con Sara. Versículo 9 al 15, capítulo 18. Dice, le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Versículo 9. Le respondió, aquí en la tienda. ¿Qué está pasando aquí? Dios viene al encuentro de Abraham y Sara, va a juzgar a Sodoma y Gomorra, pero antes viene a decirle que están a punto de tener un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Le prepara a Sara una comida a Abraham para que coma con Dios, y Sara está del otro lado de la tienda, escuchando. Chismosa, ¿verdad? Está escuchando. Dice Dios, ¿dónde está Sara tu mujer? Aquí es donde estamos, versículo 9. Dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Respondió, aquí está en la tienda. Entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también ya mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que le he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14, ponle mucha atención. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, alguna cosa imposible? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Escúchame bien. La Biblia nos dice que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. A veces la Biblia te dice cosas que es, ¿cómo es esto? Dios quiere y siempre va a cumplir su palabra. Pero tú y yo tenemos que decidir si nos reímos de lo que Dios dice o si confiamos en Él. Y Dios le dice a Sara que la mentalidad que ella ha tenido y sus limitaciones para Dios no son un problema. De hecho, son una oportunidad. ¿Cómo que una oportunidad? 3 veces en tu Biblia aparece esta frase que leemos aquí. Para Dios nada es imposible, hay alguna cosa difícil para Dios. La primera es esta, cuando Dios va a hacer que una pareja infértil y mayor tenga un hijo imposible, Isaac. La segunda vez que aparece esta misma frase es en el Nuevo Testamento, cuando el ángel viene a hablar con María. Le dice, vas a tener un hijo. Y María dice, pues sale bien, pero hay un problema. ¿Cuál? Pues soy virgen. ¿Cómo? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo va a descender sobre ti, el hijo que vas a tener va a ser hijo del Altísimo. Dice, porque nada es imposible para Dios. Dice, tu pariente Elizabeth va a tener un hijo, la que decían que era estéril, y va a concebir, ya está esperando, ya tiene meses, porque nada es imposible para Dios. La segunda vez que Dios habla de esta manera, quiere decirnos que la vida misma es imposible para nosotros de conseguir solos, pero Dios, para Él nada es imposible. La tercera vez que aparece, hermanos, maravilloso, es cuando el joven rico llega con Jesús y le dice, maestro, ¿qué bien debo hacer maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vida de nuevo. ¿Cómo puedo tener vida eterna? Jesús le dice, conoce los mandamientos. ¿Cuáles? No, pues no cometas adulterio, no mates. Todo eso yo he guardado desde mi juventud, ya la hice. Jesús le dice, qué bueno. Uno te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a tus pobres. Y ven y sígueme. Y los evangelios dicen, el hombre se fue, dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. No siguió a Jesús. Y Jesús viene con sus discípulos y dice, híjole, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Los discípulos dicen, ¿cómo? Si los ricos pensábamos que eran los que se iban a ir al cielo porque eran los benditos de Dios, los que tenían todos. Nadie se va a salvar. Y Jesús dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. 3 veces en tu Biblia, Dios, el Señor y dador de la vida, puede darte el futuro y la vida que tú y yo no podemos ganarnos. Y cada vez tiene que ver con el regalo de vida que solo Dios puede dar. Dios le dio a Abraham y a Sara Isaac, porque es a través de Isaac que Dios traería al Salvador Cristo Jesús. Isaac es el hijo imposible que muestra que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vendría milagrosamente en respuesta, no al esfuerzo humano,
sino en respuesta al cumplimiento de las promesas de Dios. Dios siempre cumple su palabra. Entonces, darle la vuelta al pecado, tomar la palabra de Dios al pie de la letra y recibir este mejor futuro que Dios da. Isaac nace, pero hay más, hay una prueba más. La fe bíblica auténtica y verdadera también confía todo en las manos capaces de Dios, todas nuestras necesidades imposibles en sus manos capaces. Ven conmigo a Génesis capítulo 22. Isaac nace. Isaac ya está grandecito, ya es un muchacho posiblemente adolescente, hombre joven, adolescente, entre esa edad más o menos, de 13 a 18, 20 años. Isaac crece. Y en Génesis 22, no te lo voy a leer todo, pero te lo voy a contar, lo puedes leer en casa. Génesis 22, la situación más imposible sucede. No solamente Isaac ya había nacido. Si tú le preguntaras a Abraham, oye Abraham, ¿crees que Dios puede hacer lo imposible? Abraham diría, sí, déjame contarte. No podíamos tener hijos, Isaac, Dios lo hizo. Pero Dios pone a Abraham en una situación bien complicada. Génesis 22, Dios le dice, Abraham, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécele un sacrificio donde yo te voy a mostrar. Esa es la primera vez en tu Biblia que la palabra amor aparece, Génesis 22. Y Dios le va a abrir el corazón y la mente a Abraham para que se dé cuenta lo que Juan 3:16 dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Génesis 22 es una ventana en el corazón de Dios que muestra qué significa verdaderamente amar. Isaac es el hijo que Abraham desesperadamente ama, pero ahora lo tiene que entregar en sacrificio. Y ahí van, se llaman unos siervos, van Isaac y van Abraham. Y mientras van, llegan a la montaña. Por cierto, la montaña, en 2 de Crónicas nos dice, esta es la montaña donde construyeron el templo de Salomón, en Jerusalén, donde Jesús después va a ser traicionado. Este templo es donde David construyó el altar después del censo que hizo para librar al pueblo del juicio de Dios. Este altar es el lugar mismo donde Jesús va después de ser traicionado. Dios le muestra el lugar a Abraham. Y Abraham le dice a los siervos, el muchacho y yo iremos y adoraremos y regresaremos a ustedes. Esa es la primera vez que la palabra adoración aparece en tu Biblia. El verdadero amor entregado en sacrificio es de lo que se trata la adoración. La respuesta de fe que Dios está buscando de aquellos que creen es que Dios sea adorado por ellos. ¿Y cómo lo vamos a adorar? Aquí viene. Abraham y el muchacho van a la montaña del sacrificio. Abraham sabe que Isaac va a morir. Isaac le pregunta, oye padre, aquí tenemos la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Sabes qué le contesta Abraham? Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio, mi hijo. Dios se proveerá de un cordero. Va el padre llevando a Isaac, lo amarra, lo pone en el altar. Y al punto de sacrificarlo, escucha una voz del cielo que le dice, Abraham, no le hagas daño al niño. Yo sé que temes a Dios. Dice, mira, ahí hay un cordero atrapado por sus cuernos. Ofrécelo en sacrificio en lugar de tu hijo. Dios sabía que para que Isaac pudiera vivir, para que Abraham pudiera conservar a su hijo, Dios tendría que pagar por el sacrificio y la vida de Isaac. Y Dios proveyó un cordero para el sacrificio, que tomara el lugar de Isaac para que Isaac pudiera vivir. Ese Dios que pasó en medio de los animales partidos es el Dios que proveyó el sacrificio. Muchos años después, cuando el Hijo milagroso de Dios, Jesús, nació de la Virgen María y fue presentado al mundo, ¿sabes cómo fue presentado? Juan el Bautista dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es el sacrificio y el sustituto que el Padre proveyó para que tú y yo y nuestros hijos no tuviéramos que morir. Y lo único que Dios nos pide es que nuestra fe se deposite en la provisión de Dios. El Dios de la Biblia es el Dios que ha pagado el precio de nuestros pecados al precio de su Hijo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué significa tener fe? Fe significa confiar en las manos capaces de Dios
nuestras necesidades imposibles. Es decirle, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo solo, pero tú has provisto a alguien que tome mi lugar, tu Hijo, Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe de Abraham y la vida de Abraham nos muestra que ese es el comienzo de lo que Pablo después en 1 Corintios 13 descubre como el proceso de discipulado: fe, esperanza y amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. Cuando en tu amor tu fe se rinde completamente a Dios, tú le puedes decir, Señor, yo te amo a ti porque tú me amaste primero a mí. Siempre es en respuesta a lo que Dios ha hecho. Entonces déjame terminar con esto. Yo no sé qué circunstancia imposible estás enfrentando hoy, pero hoy Dios quiere invitarte a que elijas la vida confiando tus necesidades imposibles en sus manos invencibles. Si tú confías en Dios, Él siempre va a cumplir su palabra. Oremos. Ahí en tu lugar, hermanos, hemos pasado por muchas situaciones difíciles en los últimos meses, pero Dios está trabajando y proveyendo y está transformando nuestra vida y carácter. Aquí en nuestro lugar en este momento, vengamos a la mesa y hablemos con el Señor. A lo mejor es un problema económico, de salud, yo no sé qué es. Yo no te voy a decir que Dios nos promete incondicionalmente sanarnos de todo inmediatamente o darnos todo el dinero que queremos. Pero te voy a decir lo que Dios sí nos promete en su palabra. Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Dios ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú confías en Dios, no vas a ser avergonzado. Padre bendito, hoy nos acercamos a ti con corazones tan cargados por tantas necesidades, pero también con corazones llenos de lo que hemos oído de tu palabra, Señor. La vida de Abraham nos recuerda que aun cuando venimos muchos de nosotros de tierras lejanas, tú no nos has olvidado ni nos ignoras. Tú eres un Dios que nos llamas a acercarnos a ti por tu palabra. Tú eres un Dios que tienes un mejor futuro por tus promesas. Todas tus promesas en Cristo son sí y amén. En Él, en tu Hijo Jesucristo, todas las familias de la tierra reciben la bendición de Abraham. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice tu palabra. Señor, así como Abraham, tú nos has justificado por la fe en Cristo, no por obras para que nadie se enorgullezca, Señor. Somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que andemos en ella. Y ahora aquí estamos, Señor. Somos un pequeño rebaño, pero tenemos fe, Señor. Fe en tus promesas, fe en ti. Así que nos acercamos a ti diciéndote, Señor, que no tenemos lo suficiente, pero tú eres más que suficiente. Señor, al partir este pan, al compartir esta copa, recordamos que la provisión de tu Hijo es todo lo que necesitamos. Hasta que tu reino venga, nos aferramos de tu perdón y venimos confiando solo en la justicia de Cristo Jesús. Gracias, Señor.